Hola Alvin, ¿me escuchas? Hola, hola Rafa. Sí, sí, ¿Todavía? sí te escucho. Ah, ok, perfecto, perfecto. Y, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el proyecto? En el proyecto, sí, ya se lo puso la profe, ¿verdad? Sí, 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 nos lo puso el martes. Vieras que bien, o sea, sí me está costando un toque de diccionarios, pero más que todo porque al principio estaba creando tuplas y a mí se me olvida que Ujú. las tuplas son inmutables, ¿verdad? Ajá, Entonces, más que todo como por esa parte, pero, y porque ella como que no explicó las llaves de búsqueda que teníamos que hacer para cada lista, ajá, ¿verdad? Pero ya luego ella como que dijo, o sea, dio a entender que era como yo lo estaba haciendo. Entonces yo dije, ah, ok, genial. ¿Verdad? Que hay unas llaves que son compuestas, hay otras que son únicas y todo bien. ujú. Y no sé, si tenés dudas con diccionarios te puedo ayudar ahorita, tipo, con eso, el problema. Y vieras que dudas así específicas, no. Pero, o sea, sí, sí me gustaría como un repaso, ¿verdad? Ok, ¿sabes cómo lo estás trabajando? Tipo, por ejemplo, creo que tienen, perdón, países. Es que tengo acá un incienso y me estoy ahogando. Em, Ok, ok. Como países, ¿cómo lo tenés? Como un diccionario de países donde la llave de cada alimento es, qué sé yo, el código del país y el valor que es una tupla o un o otro diccionario. Es una tupla. La Es, profe o sea, no ajá, especificó que tenía que ser tuplas, ¿verdad? Pero sí es como primero va la llave de búsqueda y luego va como toda la información que haya, ¿verdad? ajá. Pero creo que no pueden ser tuplas, tienen que ser diccionarios. Porque a mí me puso, me había escrito hace poco que, que si yo en la tutoría de lunes había em, dicho esto de que son diccionarios dentro de diccionarios. Porque así es como se ha trabajado los últimos 4 semestres. Entonces yo me Sí, imagino es que que es yo, así. sí, yo pensé eso porque di como el primer proyecto era lista de listas, este debería ser como diccionario de diccionarios, ¿verdad? Ajá. Pero ella nunca dijo diccionarios de diccionarios, ¿verdad? Ella nada más dijo como se trabaja con un solo diccionario para cada, o sea, países, ciudades, clientes, y un diccionario de diccionarios para un nuevo elemento que ella introdujo que se llama proveedores. Pero, o sea, tendría más lógica trabajar diccionario de diccionarios, ¿verdad? Sí, porque es que igual como vos dijiste, las tuplas son inmutables, no vas a poder manipularlas. O sea, si tenés que hacerlos como extraer los datos, crear una copia, meterla y todo eso, eso es bastante innecesario, la verdad. Si Sí, todo se yo puede me quedé trabajar pensando eso con... porque así lo iba a trabajar yo. Como hasta ahora solo es inserción y búsqueda, entonces todavía no he tenido ese problema para las duplas. Pero cuando Ujú. ya empiece a hacer modificaciones, ahí sí me Sí, va con modificación y a caer eliminación como el es toque mucho de... más complicado. Sí, Em, porque habría que agarrar como el valor del diccionario hasta el elemento que quiero eliminar y es como más costo. Sí, bueno, preguntar a la profe. Pero, Rafa, vieras que ahí se te fue el micrófono. ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchas? Eh, ¿Me escuchas, Ale? Ahí sí, y ahora sí. No sé qué pasó, la verdad. Bueno, sí, o sea, se me fue como el internet un toquecito, entonces creo que fue eso. Em, Ok, ok. Pucha, que se me olvidó lo que te estaba diciendo. Que sí, que la profe me había dicho que si yo había mostrado eso, de hacer diccionarios dentro de diccionarios. Y yo dije que sí. Bueno, pues di porque sí. O sea, siempre lo he dado así, las 3 veces que he Sí, sido sí. tutor, lo he dado así. Y yo me imagino que es por eso. Si querés, te vuelvo a dar como la info de diccionarios. Eh, Sí, 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 si el me haces ese lunes, favor, porfa. bueno, por lo menos las presentaciones, porque en los videos del lunes y el miércoles ya hay dos ejemplos. De hecho, en el del miércoles, ahorita te lo enseño si quieres. Voy a presentar. Ok. Vamos a ver.
esta es la del lunes, que diccionarios. Eh, bueno, ya sabes que es un diccionario, que es un conjunto, bueno, es una estructura como un, es una estructura que permite almacenar elementos que en lugar de que tengan un índice como las listas o las tuplas, estas estén hechas por un valor, una llave, que esta llave va a representar su valor. No, bueno, sí, o sea, va a representar como un código único que pertenece únicamente a ese elemento y con el cual uno puede acceder a sus valores. Em, bueno, para agregar es muy fácil, se pone el diccionario, entre llaves se pone la clave o la llave, digo, entre corchetes, perdón, se pone la llave o la clave que vos tengas para eso, por ejemplo, el código del país. Y tenés que igualarla a un valor. Tanto agregar como modificar funcionan igual. Únicamente la diferencia es que si esta clave no está repetida, se agrega uno nuevo. Y si ya existe, se modifica. Vamos a ver qué más. Ah, bueno, para acceder a los valores. em, ok, si yo quiero acceder a un valor y yo tengo su llave, puedo usar bueno, el nombre del diccionario y entre corchetes poner la llave que yo quiero buscar. En caso de que... Ok, esto puede llegar a generar error. Si la llave no existe... Voy a quitar esto. Si la llave no existe, esto va a generar error de fijo. Se va a tirar una excepción y va a generar un error y va a hacer que se detenga el programa. Em, pero si no queremos como tipo evitar eso, usamos este método, que es el método get. Si yo le mando la llave y no la encuentra, lo que esto me va a retornar es un none, o sea, un nada, porque no la encontró, entonces no me va a retornar nada. Pero si la encontró, me va a retornar el valor. Para eliminar elementos dentro de un diccionario, se usa igual que con listas, se usa exactamente igual que con listas, nada más que en lugar de llamar al índice, se llama a la llave o a la clave y elimina el valor. Em, si yo quiero, bueno, está el método pop, que lo que me hace el método pop es, yo lo aplico a un diccionario y lo que me hace es, me extrae la llave, bueno, no la llave, el valor de la llave, y me lo inserta en una variable que yo la asigno. Y elimina ese par de llave y valor del diccionario. O sea, como que lo saca y lo mete en una variable, pero únicamente el valor, porque la llave no. Y también está el método clear, que lo que hace el método clear es básicamente eliminar todo lo del diccionario. No elimina el diccionario porque no, pero sí lo limpia. Para recorrer un diccionario se puede hacer exactamente igual que una lista, nada más que el elemento que se está recorriendo acá es la llave, o sea, se recorre por llaves. También tiene tres métodos muy útiles que son el keys, que lo que hace el keys es si yo se lo aplico al diccionario me retornan todas las llaves. También está el método items que lo que hace es me devuelve tuplas con ambos elementos, con el valor y con la llave. Bueno, con la llave y el valor. Y por último está Valus, que lo que me hace es me retorna todos los valores en una lista. Y bueno, aquí tenía ejercicios que fueron los que hice el lunes. eh, pero ahí están los videos, no los voy a volver a hacer. Pero te los voy a enseñar más bien. Eh, sí, esto es un trabajo que yo estaba haciendo. Vamos a ver. Ok. Bueno, el lunes como creo que nadie se conectó, entonces solamente hice dos. Hice este que era em, una función para agregar libros a un diccionario. Yo recibía, em, bueno, los valores que yo quería asignar y los metía en un diccionario y listo, y me lo retornaba. Aquí yo creaba un diccionario con la función dic, o también se puede hacer con, así, digamos.
Va a ser igual, así. Así se puede también agregar un diccionario. Vamos a decir ahorita. Se me instalé Copilot para ver cómo funciona y para que me quede con una tareilla ahí de lenguajes que está media heavy. Entonces me está tirando como un montón de varas que ni siquiera he podido probar bien. Eh, Sí, sí, sí. es bastante bueno, la verdad, me gusta, me gusta. Em, pero después hice otra función que es correr un diccionario y me va imprimiendo tanto los valores como, eh, o sea, las llaves de cada. Ok, es un diccionario grande, un diccionario de diccionarios, que tiene varios estudiantes. Bueno, en este caso solo tiene uno. Y tiene las calificaciones de cada uno de sus estudiantes. Entonces, lo que me hace esto, bueno, ni siquiera es una función, es un código acá, porque no era una función. Lo que me hace es, me va recorriendo el diccionario, me va recorriendo el diccionario y me imprime tanto el nombre del curso como la nota. Ok, esto fue lo que vi el lunes. Ahora, el miércoles hubo un muchacho, no me acuerdo cómo se llama, Andy, creo. Se conectó y me dijo que cómo podía hacer para pasar las cosas de listas a diccionarios. Entonces, bueno, tomamos como ejemplo eh, países. ¿Qué países? Bueno, antes era una lista de listas, que en este caso tiene tres países, Costa Rica, Panamá y China, donde cada uno era un par ordenado. Bueno, las otras listas tenían más elementos, pero en este caso países solamente tenía dos, que era el Ajá. código del país y el nombre del país. Bien, esto si lo pasábamos directamente a un diccionario, iba a quedar así, con una llave y como valor, o sea, un diccionario con varias llaves, donde las llaves iban a ser em, el ID, perdón, el ID de los países. Y el valor iba a ser el nombre del país. Pero esto, está bien, para países hubiera servido excelente. Sin embargo, habían, eh, bueno, hay más tipos de conjuntos, o sea, de elementos agrupados, que tienen más elementos, no solamente tienen uno. Entonces, en ese caso, nosotros hicimos esto, que es un diccionario de diccionarios de países. Entonces, tengo un diccionario grande, donde dentro de ese diccionario tengo una llave y el valor que corresponde a esa llave es otro diccionario, donde Ah, eh, este diccionario tiene llaves repetidas, pero en los demás diccionarios, digamos, en los diccionarios correspondientes a los otros países. Por ejemplo, nombre. El nombre se repite en cada país, pero cada valor de nombre es diferente. Muy bien. Igual que el código del país. Bueno, en este caso el código del país solo aparece en uno de los diccionarios. En los otros no. Pero esto ayuda, digamos, cuando vos tengas muchos de estos, muchos elementos dentro de cada, por ejemplo, países o ciudades. Bueno, por ejemplo, aquí ciudades. Tenemos el ID de ciudad. Luego tenemos un diccionario que está relacionado a ese ID de ciudad, donde tenemos una llave nombre que está relacionada al nombre de la ciudad. Un ID país que está relacionado a un país. ¿Ves? Por ejemplo. Igual así con, perdón, así con los demás. Ahora, em, yo con esto, yo quería, bueno, creamos una función que me retorne el nombre de un país según su ID. Entonces, nosotros les mandamos el ID, busca los países, extrae el ID, o sea, primero extrae el diccionario que tiene, que corresponde al ID que recibió. Por ejemplo, aquí que le mande el 1, 2, 3, 4, lo que me va a retornar es este diccionario. Muy bien. Pero yo le digo que me acceda también a la llave nombre. Entonces, en vez de retornarme todo esto, lo que me va a retornar es el valor que corresponde a la llave 1, 2, 3, 4, que es este, pero a su vez el valor de esto que pertenece a la llave que se llama nombre, que entonces en este caso sería Panamá.
Así es como yo puedo acceder a este elemento. Igual, cambiando los índices acá, yo puedo acceder a cualquier otro elemento. Y no es necesario recorrerlo porque, eh, bueno, perdón, es similar a la indexación. Wait, no, no, no. Sí, es similar a la indexación, pero es más eficiente porque uno sabe que no hay elementos repetidos, entonces no hay que estar como confirmando que esos elementos no estén repetidos, por eso es más útil trabajar con diccionarios. Además de que pues, se parecen Ah, mucho a los archivos JSON, que vas a ver muy adelante, bueno, muy adelante no, como en 2 semestres, que se va a trabajar mucho con eso, que son diccionarios básicamente. Entonces ayuda más a conocer eso. ah. Bueno, O y sea, mi después, lógica inicial sí estaba bien, por lo menos. O sea, luego ya con lo que dijo la profe más bien me fui en bolsa, pero sí, sí. ajá, sigamos, siempre, bueno, cuando yo llevé el curso nosotros lo hicimos así. A no ser de que la profe lo haya cambiado y no me haya dicho, pero no creo porque ella misma me preguntó si yo había enseñado esto. Y sí, digamos, lo No, no, y es enseñé. que incluso yo le pregunté a Chat como por mis dudas, ¿verdad? Yo le dije, Ajá, Chat, ¿verdad que si no se puede trabajar con tuplas, la única manera es como, o sea, ponerle, o sea, un diccionario de diccionarios, ¿verdad? ajá. Asignarle una llave a cada valor para que no sea una tupla y poder cambiarlo. Sí, exacto, o sea, em, es la única forma, porque, digamos, no puedes trabajar con listas, no puedes trabajar con tuplas. Ahí la otra estructura de datos que podrías trabajar sería un conjunto, pero entre conjunto y diccionario la única diferencia es que los conjuntos no tienen llaves. Y para eso es mejor trabajar con diccionarios, porque es más seguro, porque porque los conjuntos no tienen orden. Entonces, tipo, acceder por index o algo así es complicado. Sí, sí, Eh, sí. Aparte que la profe dice que no se puede usar como mucho el index, ¿verdad? Porque eso era muy de listas. ajá, exacto, digamos, aquí en ningún momento usa el index, porque esto- ay no, Jesús. A ver, por ejemplo, digamos, aquí lo que me dice es, eh, bueno, esto es de Copilot, pero me tira aquí como que un valor del diccionario está duplicado y que lo agregue como, por ejemplo, que, bueno, fue un error mío aquí, que China y Panamá tienen el mismo ID. Entonces lo que me está diciendo es que lo agregue como a una lista, los dos relacionados a este ID. Está cool esta vara, me gusta. Ah, mira. Sí, para no tener como dos llaves iguales porque deben ser Ajá, únicas. tienen que ser únicas. Pero no, no, fue que me equivoqué. Sí, de hecho, porque de hecho yo le había enseñado a Anthony que, em, que aquí lo que me hace es me suprime el que esté repetido, digamos. Si yo aquí pongo un print diccionario, no me va a imprimir ambos, sino que únicamente me va a imprimir el último. Esto no. Yo aquí pongo el print diccionario y lo que me imprime es, bueno, el primero que es valor y el segundo que es China, que es valor y China. ¿Por qué? Porque China viene y sobrescribe a Panamá. ¿Ves? Ah, claro. Sí. Bueno, y por último tengo esta última función, que era la de eliminar un país. Pero, por ejemplo, esto lo hice porque cuando uno elimina un país, se tienen que eliminar todas las ciudades que estén relacionadas a ese país. Entonces, bueno, primero, y procedí con lo más fácil, con eliminar el país. Luego, creé una lista de todas las llaves de una ciudad. Bueno, de una ciudad no, de las ciudades. ¿Por qué? Porque si yo aquí pongo el ciudades.keys, me va a tirar un error. Porque perdón, el diccionario de ciudades, si yo elimino una, va a cambiar de tamaño. Entonces como que el for se va a Sí, romper a y desacomodar. ajá, y va a generar errores. Va a generar inconsistencias. Entonces por eso fue que creé Sí. esta lista de keys. Que la lista eh, no se modifica en ningún momento y todo bien. ¿Ves? Por ejemplo acá me imprime todas las llaves que están en una lista, que es esta. Ujú. Sí, la Kiss.
Ajá, que es este, digamos, este print es esto de aquí, y después este print de acá me imprime todo esto de acá. Bien, y después yo tengo un for para recorrer las ciudades, bueno, las llaves de las ciudades. Para cada llave, bueno, yo la imprimo, y si la llave, bueno, la ciudad con la llave del, digamos, la que estoy recorriendo en este momento, y tiene, bueno, en el valor tiene un ID del país igual al ID que yo estoy borrando, lo voy a eliminar. Ujú. Y, y ya, con eso me lo elimina y ya no tengo eh, ese país. Bueno, el país ni la ciudad, por ejemplo, ves, acá, eh, bueno, este es el primer diccionario, es el print de ciudad de aquí. Entonces, no, mentira. Ese es el print de ciudades. Que yo tengo las tres ciudades que tengo, que es Alajuela, Cartago y Ciudad de Panamá. Muy bien, que es este de acá. Perdón, yo aplico eliminar país y elimino Panamá. Entonces aquí lo elimino. Y ves que acá me imprime Ciudad de Panamá, que es el Ciudad de Panamá que está acá. Digamos, ese print de acá es este de aquí. Que Ujú. es de que me elimina ese país porque está, digo, esa ciudad porque está relacionado a ese país. Y después vuelvo a imprimir el archivo de ciudad y ya no me aparece la ciudad de Panamá porque era la única que estaba relacionada a ese país. ¿Ves? Ajá, ajá. Ahora Y, con esto viendo... ajá. Ah, bueno, ¿qué me ibas a decir, perdón? No, no, no. Sí. No, que la profe mencionó algo de las llaves para ciudad. Es que yo lo manejé con una llave compuesta, o sea, tipo primero llave país y luego llave de ciudad. No sé, tipo. Eso lo O puedes sea, manejar como lo vos tuyo fue querás. solo un ejemplo. Ajá, fue un ejemplo, sí, realmente. Ah, bueno. Sí, no, o sea, Ok, ok, vos ok. puedes hacerlos y si querés, no hay ningún problema. Porque al final, digamos, con que trabajes con los diccionarios está bien. Solamente vos buscas la forma en la que la trabajas y ya, no hay problema. Digamos, esa es una forma, pero vos también puedes usar Ujú. otra forma. Que también, o sea, Ah, ok, ok. tener la llave del país, después la de la ciudad y eso también es bastante más sencillo. Pero esto digamos, lo hice Sí, así sí. con, con la intención de que fuera similar al trabajo con listas para que no se confundieran mucho y algunos. Claro, claro. Ah, bueno, no, Pero sí. Ah, es que, o sea, quedé como con esa duda de, mira, ¿será que la profe había dicho y yo trabajando todo al revés? Pero no, ok. Genial, genial. sí, no, así con eso está bien. Bien, y creo que ya. Bueno, con bueno, no sé si tenés dudas con algo de diccionarios. No, no, no. Creo que la única duda era como lo de que te conté de Tuplas, pero aparte de eso, no, Ok, estamos igual, bien. digamos, todo este material, todos esos archivos y todo eso ya está, yo lo subí y el lunes y el miércoles. Entonces ahí lo puedes revisar sin ningún problema. Em, ¿Qué más? Creo bueno, diccionarios ya. No sé cómo vas con recursión, que es el tema que tenía que ver hoy. Pues en teoría bien, porque la profe apenas como que lo introdujo, no me acuerdo si fue el jueves de la semana pasada o Ujú. este martes, pero creo que fue el jueves de la semana pasada. Pero sí, sí, o sea, realmente voy bien porque han sido como ejercicios sencillos. Sí, la recursión es realmente fácil. Y de hecho es bueno que se aprenda muy bien. A mí me gusta mucho ser la profe, que ella trabaja mucho con recursión, tipo ahorita como a partir de semana 7 semana 8 el resto del semestre es prácticamente recursión, porque en la gran mayoría de todos los otros cursos siempre se va a trabajar con recursión, siempre, siempre, siempre. Y quizás no es tan fácil para muchas personas ver eh, cómo funciona la recursión, porque, bueno, hay dos tipos de recursión. Bueno, ahorita lo vamos a ver, que es el de pila y de cola, que me imagino que ya lo vieron con la profe, pero igual lo voy a explicar acá un poco para cubrir este tema. Igual no voy a hacer tantos ejemplos porque tipo prácticamente las siguientes 3 semanas de tutorías van a ser toda recursión. Entonces hoy quería usarlo como para lo mismo, de si alguien tenía dudas de diccionarios, verlos y también para terminar esto de recursión. Ujú. Ok, entonces, bueno, la recursión es una técnica de programación donde una función se llama a sí misma para resolver problemas.
Eh, la recursión normalmente lo que hace es, le llega un problema, bueno, una instancia, se llama una instancia, que esa instancia es eh, un dato. Un dato puede ser una lista, un número, lo que sea. Y hay un problema que resolver, que se supone que la función debería de hacerlo. Muy bien. ¿Qué pasa? La recursión nació antes de los ciclos, porque los ciclos nunca existieron. Bueno, o sea, nunca, no es que nunca existieron, sino cuando nació la progra, los primeros lenguajes de programación no había ciclos. Entonces, en ensamblador lo que se usaba era recursión. Que, bueno, ni siquiera recursión como tal, porque no existían las funciones. Eh, Eran como módulos de etiquetas, que etiquetas marcaban eh, como puntos iniciales de los, por decirlo así, de bloques de código específicos que se ejecutaban cuando uno los llamaba. Pero si uno no los llamaba y estaban en el código, igual se ejecutaban. Entonces era como, siempre iba a estar ahí. Bien, entonces, ¿qué pasó? Si había gente que ocupaba de calcular, por ejemplo, sumas de números, por ejemplo, lo que siempre se hace con recursión, que es la secuencia Fibonacci, eh, que era que, bueno, es una función que se tiene que llamar a sí misma y sumarse con sus antecesores para obtener el resultado. Ok, en ensamblador lo que se hacía era, como ensamblador tenía acceso completo a la memoria, eh, lo que se hacía, bueno, lo que se hace, porque no se trabaja en ensamblador así, es que la etiqueta llegue a un punto, se cumpla una condición con un cont, y si esa condición se cumple, vuelve a llamar a la etiqueta. Y como se trabaja con los registros, no es necesario mandar ningún parámetro ni nada de esto, porque en ensamblador no existen los parámetros, no existen. Bueno, las variables en ensambladores nuevos como que sí existen, pero que no. Lo que existen son los registros, que se tienen que trabajar con los registros. Dependiendo del dependiendo del ensamblador hay entre 4 y 16. No, mentira, en NASM, no me acuerdo. Creo que en NASM yo trabajé con 32 registros, que era como espacios en el procesador donde uno puede guardar datos, o sea, variables. Eh, y entonces como la recursión bueno, en ensamblador se manejaba con esto y con la pila. La pila es como un historial de cosas que uno hace que quedan ahí, que uno puede acceder o no, pues depende si lo necesita o no, pero los datos siempre quedan ahí. Como una copia de los datos siempre queda ahí. ¿Saben? Entonces la recursión lo que hacía era llamarse a, bueno, en ensamblador, cuando empezó a nacer, era llamarse a las mismas etiquetas y empezar a ejecutar una siguiente parte del código. Y usaban la pila como un acumulador para ir guardando los datos. Y ya cuando terminaba, por ejemplo, se cumplía el caso base, que era cuando ya no se necesitaba llamar de nuevo a la etiqueta, lo que hacía era, había otra función recursiva que lo que hacía era ir sacando los datos de la pila, o sea, los resultados pequeños de la pila, y los iba uniendo. Por ejemplo, en la de Fibonacci, en la pila cada vez se iba guardando, em, ¿cómo decirlo? Como cada resultado. Por ejemplo, Fibonacci de 1 que quedaba ahí y se almacenaba Fibonacci de 2 y se guardaba ahí. Cuando se terminaba el Fibonacci, se metía a otra función recursiva a sacar cada dato de la pila para ir almacenándolos ya en un registro para ir obteniendo ese resultado. Eso se fue evolucionando hasta, bueno, las etiquetas en ensamblador fueron evolucionando hasta transformarse en funciones. Y ya, como las funciones siguen siendo igual bloques de instrucciones, la recursión fue más fácil porque ya se podía llamar directamente a la función y enviarle parámetros. Em, sí, básicamente, o sea, eso se transformó mucho más fácil, pasó de ser un poquillo. Es que programar en ensamblador no es tan complicado si sabe ensamblador, que es lo feo, y manejar los registros. Eh, y los tipos de registros, porque hay tipos de registros distintos. Por ejemplo, la pila, que tiene un registro, es que no me acuerdo hace mucho. El AX creo que es el registro de pila, que es el que almacena como el tope de la pila. Pero bueno, eso lo vamos a ver después, tal vez, si me acuerdo.
Bueno, ahora sí, ya entrando después de todo esto, la recursión tiene varios conceptos básicos. En este caso tiene dos, bueno, tiene tres, pero se me olvidó poner uno, que es el caso recursivo, que es cuando es la condición que tiene que cumplirse para que la función se llame a sí misma otra vez. Después tenemos el caso base, que es la condición que tiene que existir o cumplirse para que la recursión termine. Y después está la llamada recursiva, que es cuando la función se llama a sí misma. Muy bien. Tenemos dos tipos de recursiones. La recursión de pila, que, bueno, esto se basa en la pila que existía en ensamblador, bueno, existe en ensamblador, que aún existen los procesadores actuales y todo eso es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque esto se sigue guardando en la pila, que lo que es básicamente, bueno, cada llamada recursiva se apila en la pila básicamente hasta que alcanzó el caso base. Cuando ya se alcanza el caso base, o sea, cuando se deja de ejecutar la recursión, em, las llamadas recursivas se empiezan como a sacar de la pila y se empiezan a guardar. Bueno, a unir y ya cuando se finaliza se retorna el resultado. Para esto se tiene la llamada inicial, que es cuando la función se llama a sí misma por primera vez. Luego está la pila de llamadas, que es como irse acumulando. Y luego está el caso base, que ya lo hemos dicho, que es cuando la recursión se deja de cumplir. Y luego está la recursión de cola. La recursión de cola lo que hace es básicamente, bueno, en Python va guardando dentro de una variable el resultado total. Y ya cuando termina el caso base, retorna ese resultado total. El de pila no. El de pila no va guardando eh, ningún valor temporal, sino que cuando termina de ejecutarse, retorna todo y va haciendo la operación. Por ejemplo, aquí tenemos una función que es la función factorial, pero en dos casos. Tenemos eh, el factorial en pila, que lo que me hace es, bueno, defino el factorial, recibo un número, un n, que ese n es el factorial que yo quiero calcular. En mi caso base es cuando el n sea igual a cero, yo voy a retornar un uno. Ese es mi caso base. Y en caso contrario, yo voy a retornar el número que estoy trabajando multiplicado. Esto ya es la pila. Este n por ya es la pila. Y hago la llamada recursiva, que es factorial de n menos uno. Siempre tengo que ir reduciendo los, el problema. Por ejemplo, digamos, aquí que entraba un 5. Ok, está bien. Aquí es 5 por el factorial de 5 menos uno, o sea, de 4. Siempre voy mandándole yo una parte del problema a la recursión para que al final me vaya dando un resultado. Y en caso de cola, lo que hace la cola es tener un acumulador dentro de los argumentos de la función que va guardando eh, el valor, vemos el valor que tiene. Y cuando esto termina, cuando se llega al caso base, que sigue siendo el mismo caso base, yo voy a retornar el acumulador, no un valor. Bueno, sí es un valor, pero no un valor que llegue a retornarme la pila. Por ejemplo, aquí yo retorno 1. Entonces, llega aquí, esto se transforma en 1 por el n. ¿Pero qué era el n? El n era una llamada recursiva. Y así hasta que llegue al n original y todo se va multiplicando. Entonces, se va sacando de la pila y se va multiplicando. Y en el caso de la cola no, porque se va guardando aquí en el acumulador. Usar una u otra es independiente, aunque hay casos donde es necesario usar la pila más que la cola. Porque hay momentos donde se tiene que llamar la recursión al mismo tiempo con dos partes de un problema. Digamos, por ejemplo, una lista. Em, yo quiero llamar, entonces yo, explorar recursivamente una lista desde el inicio hasta un n, bueno, hasta un índice i, ¿ok? Pero quiero que la otra parte le pase lo mismo, pero al mismo tiempo, o sea, que las dos se vayan ejecutando a la vez. Para eso yo tengo que usar la pila, no puedo usar la cola porque la cola me estaría acumulando ambos al mismo tiempo, entonces generaría o sea, tendría que tenerle dos acumuladores
y que las funciones recursivas sean como el doble de grandes. Y eso me generaría problemas. Por ejemplo, si la lista solamente tiene un elemento, y me va a generar un problema porque no hay elemento con que llamar a la otra parte. ¿Ves? Entonces se quería eh, como generando problemas. Bueno, no problemas como, o sea, sí, pero llegaría a ser muy confuso trabajar así. Entonces a veces es mejor trabajar con pila. Y trabajar con cola se usa mucho cuando hay operaciones, como cálculos y así. Y la pila se trabaja más como cuando hay estructuras, como para recorrer árboles, listas, conjuntos, todo eso. Pilas y colas también se trabajan mucho con recursión de pila. Eh, y sí, bueno, eso sería. Voy a copiarme, no las voy a hacer. Voy a copiarme estas dos funciones en en el IDE de Python. Las voy a copiar aquí. Voy a crear un nuevo archivo. Hoy es viernes de semana 8. Bueno, de semana 08.py. Bueno, por ejemplo, acá voy a crearme las dos. Ay, no, aquí no era. Eh, Ay, no, esta no es la otra. Bien, ok, ya aquí tengo ambos tipos de factoriales. ¿Ves que, bueno, esta es la de la pila y esta es la de la cola? ¿Ves que la pila apila básicamente una pequeña parte del problema aquí y hace la llamada recursiva? Ok. Sin embargo, la cola lo que hace es, tengo una variable, por ejemplo, que me vaya almacenando un valor. Esto es porque en Python se pueden hacer así, digamos, los argumentos se pueden definir dentro de la definición de la función. O sea, puede haber como un valor preestablecido para los argumentos. Sin embargo, hay otros Ajá. lenguajes donde no se puede. En este caso, de que no se pudiera, em, lo que se hace es usarse una función auxiliar para que la recursión se pueda. Por ejemplo, voy a hacer esta, pero en recursión. Em, por ejemplo, y aquí. Entonces aquí recibo el n como y el acumulador. ¿Ves? Entonces, em, bueno, aquí me lo tiro Copilot, súper bien. Em, pero lo que yo quiero hacer es esto. Es crearme una nueva función que va a ser recursiva 2, que aquí nada más me va a recibir el n. Y lo que me va a hacer es, me va a llamar, eh, bueno, aquí va a haber como una condición o algo así, no sé lo que quiera ponerle, pero me va a retornar el auxiliar de la cola y yo le voy a mandar un uno. Que el uno porque, bueno, porque es Fibonacci, si yo le mando un cero me va a dar siempre cero, porque todo un número multiplicado por cero me va a dar cero. Ujú. Entonces yo le mando un uno porque cualquier número multiplicado por uno me va a dar el mismo número. Entonces es más fácil. ¿Ves? La recursión de cola se puede hacer de dos formas. Mandando los acumuladores directamente en la definición de la función, o sea, con solo una función, o creando una función auxiliar que me ayude a cumplir el problema. Por ejemplo, digamos, aquí yo solamente llamaría a esta función y ya esta función se encargaría de llamarme a la otra función, al auxiliar, que el auxiliar ya tiene el acumulador como variable. Entonces yo así no le tengo que pedir, bueno, al usuario que me digite el acumulador cuando el acumulador siempre va a ser uno. Pero si yo defino aquí el acumulador como uno dentro de esta función, eh, cuando se vuelva a ejecutar, el acumulador va a volver a quedar en uno. Entonces por eso siempre tiene que ir en- como parámetro y no dentro de la construcción de de la función. No sé si te quedó claro, Alden, o Sí, paso. sí, sí, todo súper claro.
Ok, perfecto. Sí, esto es bastante sencillo, la verdad. O sea, todo recursivo es bastante sencillo y siempre lo vas a usar, la verdad. Sí, eso nos dice la profe a cada rato, como lo van a usar cuando lleguen a estructuras de datos, cuando Cuando nos lleguen lleguen a Arqui. en estructuras, en ARC, bueno, en PO no tanto. Em, en bases se va a usar, aunque en bases se usan ambos, ciclos y recursión. Em, en lenguajes, puchica, el lenguaje se usa demasiado. Yo estoy llevando lenguajes, tipo, las 8 semanas que llevamos, solamente he trabajado con recursión, no podemos usar ni un solo ciclo, porque en lenguajes nos enseñan los paradigmas de programación. Y uno de estos paradigmas, perdón, es el funcional. Que el funcional es básicamente únicamente funciones. O sea, como aquí. Pero cosas que no tiene el paradigma funcional son variables, ni, ni ciclos, ni condicionales. O sea, condicionales sí, pero solamente el if, no tiene else, ni... Ajá. Entonces, tipo, ¿cómo? Bueno, de hecho, eso era lo que